Empezamos la grabación de este lado. Y entonces ahí va. Entonces, estuvimos hablando de las cadenas cinemáticas. Estuvimos viendo un poquito de cómo se iban a nombrar las cadenas. Según yo vimos hasta esta diapositiva. No me acuerdo si vimos esta. Esta creo que ya no. Ni esta. Ni esta. Ni esta. Bueno, eso ya obviamente no. Ok. Y entonces empezamos por... Dijimos, bueno, tenemos un problema, Houston. Y el problema es básicamente que yo tengo un manipulador, tengo un brazo manipulador, y yo quiero saber dónde se va a encontrar el efector, el actuador, dónde va a estar la herramienta, el bracito, el destornillador, la soldadora, lo que ustedes gusten y manden, a raíz de saber cómo están las articulaciones o cómo están, pues sí, el estado de las articulaciones, que si están dobladas, que si están cerradas, que si están a tope, no sé. Pero ese es mi problema. Yo quiero saber cómo van a estar mi efector final dadas las condiciones o dadas el estado de mis articulaciones. Y para eso empezamos a definir lo que era una cadena. Bueno, definimos un brazo robótico como una cadena cinemática. Donde esta cadena cinemática vamos a ver que son varios links o enlaces pegados por articulaciones, como su propio brazo. Órale pues. Y ya dijimos, bueno, pues vamos a decir que todas las articulaciones con las que vamos a estar trabajando son articulaciones simples, con un solo grado de libertad. Dijimos que un robot en general va a tener n articulaciones y n más 1 enlaces, n más 1 links o n más 1 vigas, piezas. Dijimos que las articulaciones se numeraban, los links también, y que íbamos a dejar que las articulaciones ligaran a el elemento, en este caso sería el elemento 1. Voy a ligar pues sí, la viga o el conector, la articulación 1 liga los enlaces 0 con el 1. Es decir, la articulación I liga el elemento I-1 con el elemento actual, el elemento I. Y dijimos que para cada articulación su marco de referencia está como fijo, porque se va moviendo junto con su debida articulación. Y tenemos que la base o el link 0, ese va a estar fijo, ese no se mueve. Y lo denotamos ahí como esta cajita ahí rayadona. Órale pues. De aquí pues vamos a lo que sigue. Vamos a ver que entonces cada articulación puede ser nada más de dos tipos. Dado que estamos considerando solamente articulaciones simples, no más hay de dos sopas. O la articulación va a ser de rotación, o la articulación va a ser de traslación, llámese prismática. Órale pues. Y entonces voy a llegar a la conclusión de que para cada articulación o para cada variable de estado QI, que ya definimos las variables de estado en la unidad anterior, le tocan de dos sopas. O le toca un ángulo, que va a ser un teta, o un D para una articulación de traslación. Lo que sigue. Para resolver este problema de determinar la posición del efector dadas el estado de las articulaciones, vamos a ver que a cada enlace, ojo, a cada enlace, no a cada articulación, a cada enlace, a cada link, a cada viga, se le va a asignar un marco de referencia. Si tomamos en cuenta mi hombro, mi brazo, pues tendría que tener un marco de referencia en el hombro que especifique dónde está el marco de referencia del codo, que especifique dónde está el marco de referencia de la muñeca. Pero bueno, entonces a cada enlace, a cada parte de mi brazo que está fija, le voy a asignar un marco de referencia. El marco de referencia, la numeración I, va a ser para el link I. Órale pues, de tal forma que cuando la articulación I se mueva, el marco de referencia, es decir, si yo pusiera aquí mi hombro y le asigno un marco de referencia donde el Z está así como que para arriba, o tengo un X digamos hacia acá, cuando yo muevo mi hombro, mi eje se mueve junto con mi hombro. Órale pues. Y entonces ahí va.
Y voy a tener lo que sigue. Cuando la articulación I se mueve, todo el marco se experimenta en movimiento, claramente. Y bueno, el marco M0 va a ser el marco base, marco inercial o marco mundo. Ese va a ser el marco principal, el marco con el que voy a hacer referencia a todos los demás. Y ese no se mueve. Órale, pues, de hasta aquí no puedo ver el chat continuamente, así que si tienen dudas, pues ahí me avisan. Modo tomate, ¿por qué, compadre? Lo va a andar casangueando ahí Alex Sintek y luego. ¿Y qué vas a hacer? Ya ves que sí le andan moviendo el tapete los muchachitos así como de su edad. ¿Para qué le juegas? Pero bueno, Pues dicen que a los 40 se da de lado, ¿o qué? dicen. A mí me faltan todavía 10 años, pero sabe, ¿verdad? Cuando Chale, llegue les digo. ya se nos va preparando, ¿verdad? No, yo preparado estoy. Sin miedo a nada, sin miedo al éxito. ¿Cómo no? Ándele. Sin miedo al éxito. Y si te gusta, que no te falte, compadre. Pues, ¿qué tiene? Al cabo ya no es delito, a menos de que te vayas a Rusia. En Rusia creo que sí es ilegal, tristemente. Pero bueno, cosas que pasen. Y entonces, tenemos lo siguiente. Dice pues, vamos ahora a definir una transformación homogénea dentro de estos marcos de referencia de la cadena cinemática. Voy a decir que existe una transformación A, la que sea, una transformación ahí, que me va a conectar el marco de referencia I con el I-1. Digamos que esta transformación es, digamos, la que aparece o la transformación que me liga, que está ligada a que está ligada a la transformación de mi hombro a mi codo. La transformación AI lo que va a hacer es que me va a decir cómo está ubicado el marco de referencia del codo con respecto al marco de referencia del hombro. Y entonces vamos a tener que esta transformación no es constante. Como el marco de referencia de mi hombro cambia conforme yo me muevo, pues entonces la transformación que me lleva del hombro al codo pues, no va a ser constante, también va a variar dependiendo de la configuración del hombro. Entonces, ya habíamos dicho que todas las articulaciones de mi robot iban a ser simples. Por lo tanto, esta transformación homogénea va a ser función de solamente una variable, la que le toque, el ángulo o el desplazamiento que le toque, si es una articulación de revolución o si es una articulación de desplazamiento. Órale pues. Entonces ya vimos que estas transformaciones homogéneas conectan dos marcos de referencia y que regularmente son función de solamente una variable o una articulación. Órale pues. Entonces, yo puedo, si le asigno a cada marco, a cada pieza, a cada articulación del robot, un marco de referencia, y a cada marco de referencia está conectado por una transformación, está la transformación A que me lleva del AI, que me lleva del hombro al codo, y va a haber una AI+1 que me lleve del codo a la muñeca. Y entonces, yo puedo, al final del día, hacer una matriz de transformación homogénea que nos va a dar la posición y orientación del marco J con respecto al marco I. Es decir, entre cualesquiera dos articulaciones o entre cualesquiera dos links. Puede ser la muñeca, el antebrazo, el hombro o la cadera. La cintura, pues bueno, donde debería ir la cintura. Pero entonces yo puedo, a través de estas transformaciones T, yo si estoy en la cadera, puedo saber cómo está ubicada la muñeca, el codo o el hombro con respecto a mi torso. Y entonces, ojo ahí, y la forma de conseguir estas transformaciones es vil y vulgarmente una multiplicación de las transformaciones anteriores, con las reglas que ya vimos anteriormente. Si son transformaciones sobre un marco de referencia fijo, se multiplican por la izquierda, y si es sobre un marco de referencia actual, se multiplican por la derecha. Órale pues. De tal forma que si estoy transformando del I a J y es igual a J, estoy transformando del codo al codo, y pues la transformación es la identidad, no hay transformación.
Y si voy al revés, o si quiero ir para ir del codo a la muñeca, es una transformación AI por la AI más 1 y ya. Si quiero ir al revés, si quiero ir del codo a la muñeca, lo único que tengo que hacer es sacar la transformación inversa. Si ya tengo la que me lleva del codo a la muñeca, la inversa de esa transformación, de esa matriz, matemáticamente hablando, pues va a ser la que me lleve de la muñeca al codo. Órale pues. Y entonces voy a tener lo que sigue. Voy a tener que entonces... ¿Qué? Y entonces a cada link, a cada enlace, a cada viga, le voy a incrustar un marco de referencia M. Los marcos de referencia los estoy denotando aquí como M letras en negritas. Entonces voy a estarle incrustando un marco de referencia M a cada uno de los links. De tal manera que un punto expresado en el último marco de referencia, el marco N, que va a ser el marco de referencia ligado al efector, a la herramienta del brazo, va a ser una constante, independientemente de la configuración del robot. Si yo tengo un punto incrustado en el último marco de referencia y está, digamos, en este punto, independientemente de cómo mueva yo mi robot, el punto con respecto al último marco de referencia va a ser una constante. Siempre va a estar en las mismas 3 coordenadas. ¿Se está moviendo? Claro que sí. Pero con respecto al último marco de referencia, ese punto no se mueve. Se mueven juntos y por lo tanto para ellos es como si no se movieran. Órale pues. Entonces, voy a tener que, definido esto, voy a tener que un vector que me lleva, este vector de aquí, el O-N, es una O con subíndice N y superíndice 0, donde lo que nos está diciendo es que este vector es un vector que nos da las coordenadas del marco del efector, del marco N, con respecto al marco de referencia 0 o al marco de referencia base. Y voy a tener que existe también una matriz de rotación R, N, 0, que nos dice cómo está orientado el marco de referencia del efector contra o respecto al marco de referencia base o al inicial. Órale pues. Esto es debido a que ya teníamos estas transformaciones. Si tenemos las transformaciones, quiere decir que yo puedo crear una transformación desde el origen, que es la cadera, hasta el efector, que es la muñeca. Y entonces si puedo hacer, yo sé que existe una relación o un vector que me relaciona cómo está la muñeca con respecto a la cadera y cómo está orientada la muñeca con respecto a la cadera. Y entonces yo puedo decir que existe una transformación homogénea compuesta de esta forma, en la que ya dijimos que las transformaciones homogéneas se componen por una rotación y un desplazamiento y un vector 0, 1, donde la rotación 0n es la que te está diciendo, es esta de acá, y te está diciendo cómo está rotada o cómo es la orientación del efector con respecto al marco de referencia base, y el vector O, este te está diciendo cómo es el desplazamiento, cómo está posicionada la muñeca o el efector con respecto a la cadera, la base. Y entonces resulta y resalta que esta transformación homogénea no es otra cosa que una transformación T del mismo tipo que estas otras, donde esta T de 0 a n es, sí, la transformación que te lleva desde el marco de referencia 0 o base hasta el marco de referencia del efector, el n. Y va a estar dada por las transformaciones homogéneas de todos los enlaces que tienes que atravesar desde la cadera hasta la muñeca. Y eso precisamente resuelve nuestro problema. El problema era, yo quiero saber, dadas las Qs, las variables de estado de nuestras articulaciones, yo quiero saber la posición de mi efector final. La posición del efector final es esta. Y entonces matemáticamente mi problema está resuelto, porque esta expresión para Tn lo que me da es una expresión matemática en función de las variables de estado de las articulaciones, y obtengo como resultado la posición y orientación exacta de nuestra
Ay, Dios mío de mi vida, de nuestro efector. ¿Qué anda con mis expresiones? Ya digo, ay, Dios mío de mi vida. ¿En qué momento envejecí tanto? Pero bueno, ahora pues. Y entonces esto básicamente resuelve nuestro problema. De tal suerte que si yo quisiera conocer, o pues sí, de tal suerte que estas transformaciones AI, todas van a tener esta forma. La matriz de transformación AI lo que nos dice es cómo está orientado o cómo está rotado el marco de referencia I con respecto al marco de referencia anterior y cómo está posicionado el marco de referencia I con respecto al marco de referencia anterior, que es una manera iterativa de ir construyendo las transformaciones homogéneas. De tal suerte que entonces mi T y J, donde J es mayor que I, o bien donde mi transformación va avanzando, voy a tener que va a estar dada de esta manera, una multiplicación de matrices desde el I más 1 hasta la transformación J, que al final del día va a terminar siendo también una transformación homogénea de este tipo. Un R que me lleva desde I a J con un vector de desplazamiento que me dice cómo o que me lleva desde I hasta J. Donde las R y J son la multiplicación de las matrices de rotación y el vector O de I a J es la suma de, como lo vimos anteriormente, es la composición del vector de posición anterior por la matriz de rotación anterior por el vector de posición anterior. Eso lo vimos en la unidad pasada, las composiciones de estas cosas. Órale pues, esto de acá es lo que vimos en la diapositiva pasada. Y entonces, insisto, ya tenemos resuelto el problema matemático, porque yo ya tengo la posición y orientación del efector en términos de las variables de estado de las articulaciones, ya sean de una o de otra, pero se puede hacer. De aquí vamos a lo que sigue. Es, ok, ya resolví mi problema. Ya sé que matemáticamente es posible. Ahora pues, va la bronca. El problema es que estas transformaciones no son únicas. Y el problema es que la forma en la que tú eliges cómo vas a acomodar cada uno de los marcos de referencia tampoco es única. Y eso puede dar lugar a malinterpretaciones o a errores de código, que a lo mejor un código o que un robot programado por un ingeniero, si el código lo ve otro ingeniero y lo quiere pasar o piensa que los marcos de referencia no son correctos o quiere incrustar otros, no funciona el robot de una forma adecuada. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, nos vamos a poner todos de acuerdo en una manera de asignar los marcos de referencia a cada uno de los enlaces del robot, de manera que todos estemos como hablando de alguna manera un mismo idioma. Y eso es lo que viene siendo la convención de Denavit-Hartenberg. Entonces, esto va a ser... vamos a ver que esta convención de Denavit-Hartenberg en realidad es un procedimiento sistemático para el cálculo de las ecuaciones de cinemática directa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, insisto, ponerme de acuerdo en cómo asignar los marcos de referencia a cada uno de los enlaces. Y a partir de esto yo voy a poder definir las transformaciones homogéneas que rijan la cinemática de mi robot. Órale pues. Entonces, ahí va. En general vamos a intentar, vamos a ver que en general es posible llevar a cabo la cinemática de un robot sin esta convención y se puede hacer bien, se puede llevar bien. Pero el caso es la comunicación con otros ingenieros o con otras personas de su mismo ámbito. Entonces, digamos que es más una forma educada de hablar de robótica de manera que todo el mundo lo entienda. Y eso es lo que vamos a ver, que es la convención de Denavit-Hartenberg. Entonces,
vamos a ver que está la convención de Navitt-Hartenberg o la convención DH, de abreviada. Vamos a ver que cada transformación homogénea es representada por una composición de 4 operaciones. Una rotación por un cierto ángulo θi alrededor del eje z, una traslación, una distancia d alrededor del eje z, una traslación de una magnitud a alrededor del eje x y una rotación alfa alrededor del eje x. Y en principio estamos diciendo que todas las transformaciones se pueden expresar como esta combinación de estas 4 operaciones. De tal manera que, bueno, si yo las combinara, tendría que la rotación de z en θ me quedaría esto de acá, la traslación de d en z me quedaría de esta manera, la traslación de x en alfa me queda de esta manera y la rotación de alfa en x me queda de esta manera. Si yo llevo a cabo el producto de estas 4 matrices, a lo que voy a llegar es que en la forma general de las transformaciones, bajo la conversión de DH, de Navitt-Hartenberg, va a tener esta forma: coseno, seno, seno por coseno, coseno por coseno, seno, seno, coseno, coseno, bla, bla, bla. Vamos a tener esa forma en general para transformaciones homogéneas que obedecen la convención de Navitt-Hartenberg. Órale pues. En este caso vamos a tener que cada una de las cantidades que estamos aquí metiendo, que son nuestras θi, di, alfa i, perdón, ai y alfa i, van a ser los parámetros que van a estar asociados a el link y al link y a la articulación i, meramente por convención, ¿no? Pero ahorita lo vamos a puntualizar. Y estos 4 parámetros van a tener un nombre en específico. Ya tengo acá mis rotaciones, bla, bla, bla. Voy a tener que el link length, ya, acá está. El AI va a ser la longitud del enlace. El alfa I va a ser el twist. Vamos a dar como el giro del link. Link offset va a ser el de I. Offset pueden verlo como lo despegado o lo desplazado que está un link con respecto a un marco de referencia. Y el ángulo de articulación, que va a ser el θi. Ese es, digamos, que el nombre que le dan a cada una de estas variables. Y bueno, vamos a ver un asunto en particular con esto de estas transformaciones de Navitt-Hartenberg. En general, vamos a ver que entonces la matriz AI va a ser función de una sola variable, en el sentido de que para cada una de las transformaciones voy a tener que 3 de estas variables van a ser constantes y una va a ser la única que va a estar variando. Entonces, vamos a tener que pues que cada una de nuestras transformaciones va a ser dependiente de solamente una sola de las variables de articulación. Ahora, en la unidad anterior vimos que las transformaciones homogéneas en realidad requerían de 6 parámetros. La matriz de rotación estaba compuesta o tenía como entradas o como parámetros los ángulos de Euler o cosenos directores, que eso ya nos da 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Y aparte la transformación estaba compuesta por una rotación y una traslación. La rotación necesitaba de entradas de los 3 ángulos de Euler, alfa, beta y gamma. Y la traslación requería de 3 cantidades, A, B, C, X, Y, Z, o como ustedes le gusten llamar, que nos decía cómo estaba posicionado nuestro marco de referencia con respecto al anterior. Esos son los otros 3 argumentos.
Entonces, una transformación homogénea general requiere de 6 argumentos, pero una transformación que aplique la convención de Navier-Hartenberg dice que nada más ocupa 4 parámetros. Y la bronca es, bueno, ¿eso cómo es posible? ¿O por qué te estás comiendo o dónde estás codificando esos 2 parámetros que me faltan? Bueno, pues entonces vamos a ver que esto es posible porque el marco I decimos que está incrustado fijamente en el enlace I. Y entonces esto nos da cierta libertad a la hora de elegir el origen y, y el eje coordenado de los ejes. Entonces, de aquí vamos a ver que mientras se sigan una serie de lineamientos, vamos a ver que yo puedo reducir el límite de variables que voy a necesitar. Voy a poder comerme un ángulo y voy a poder comerme una de las variables de desplazamiento. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Para eso vamos a definir lo que es el concepto de existencia y unicidad de parámetros que dan como resultado una transformación homogénea de Navier-Hartenberg. Órale pues, vamos a ver que una transformación en general necesita 6 parámetros. Y a pesar de que voy a necesitar de esos 6 parámetros, pero va a haber un subconjunto de esas transformaciones homogéneas que sí van a poder ser descritas con 4 parámetros. Y vamos a definir entonces las condiciones que necesitamos para poder definir una transformación en 4 variables en lugar de 6. Y entonces, ahí va. Vamos a necesitar como ingredientes principales dos marcos de referencia. Ya casi, ya casi. Ahí les va. Antes de seguir acá, eso es lo que les iba a preguntar. Antes de llegar hasta acá, queda claro que a través de una descripción matemática de cadenas cinemáticas resuelvo el problema de la cinemática directa. O sea que, dadas las coordenadas de las articulaciones, puedo conocer la coordenada del efector. Ok, vamos a suponer que sí. Pero igual si tienen dudas, váyanme preguntando. Igual a ver si ya les voy dejando la tarea para que no se enfríen y que vayan utilizando los conceptos conforme los vayan aprendiendo. También falta dejar la práctica de laboratorio. Pero bueno, ahorita Pinky Promise que hoy mismo, ahora sí hoy mismo voy a poner a trabajar en eso. Y bueno, ok, entonces básicamente eso es lo que nos dice las cadenas cinemáticas. La convención de Navier-Hartenberg, vamos a ver que es el acuerdo para hablar todos en el mismo idioma. Y bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, para empezar a hablar de Navier-Hartenberg voy a necesitar, lo primerito, dos marcos de referencia, un M0 y un M1. Y voy a necesitar una transformación A que me lleva de M1, de M1 a M0. Esa transformación evidentemente va a estar compuesta de una rotación y de una traslación. Para la figura de la derecha, ¿pueden ustedes pensar en una rotación o pueden identificar sobre qué ángulo se rotó para llegar de aquí a acá, para llegar del 0 al 1 o del 1 al 0, como lo quieran ver? ¿Cuál ángulo se rotó? ¿Cuál eje se rotó? ¿Sobre cuál eje se rotó? Sobre X, profe. Disculpe. Pues sí, de hecho, porque mira, el X en un principio estaba apuntando como hacia abajo, estaba apuntando en esta dirección y ahora está apuntando de este lado. El Y sigue apuntando, vamos a ponerlo en azul, el Y sigue apuntando más o menos para donde mismo y el Z
también está rotado. Este está apuntando para arriba y se rotó. Entonces podemos ver que hubo una rotación teta a lo largo de X y hubo una rotación alfa a lo largo de un cierto z. Por decir algo, nada más para que vean que sí este se compone de una rotación. Y existió también una traslación que nos lleva desde el origen 0 al origen 1. ¿Pueden decirme cuál fue esa traslación en términos del marco de referencia 0? Primero vemos que se movió esto desde aquí hasta aquí y luego de ese punto negro hasta acá. ¿Cómo representarían? El primer paso, ¿cómo lo podrían representar? Sería rotación de teta respecto a x por la transformada de 1 respecto a x. Por ahí va, pero sí. Lo que estamos hablando ahorita es la traslación. Y la traslación es básicamente agarraste el eje 0 y lo moviste una distancia d sobre el eje z0. Subiste el marco de referencia, primero lo subiste una distancia d y luego lo moviste una distancia a sobre el eje x1, que es como se puede ver. Órale pues. Entonces, ya vimos que tenemos dos marcos de referencia, por ahí que están relacionados mediante una transformación. La transformación se compone de una rotación y una traslación. La otra, esos son, digamos que los ingredientes principales, los ingredientes, los requisitos. Y luego vamos a lo que serían un par de condiciones adicionales para que funcionen esta reducción de parámetros. La primera, la vamos a llamar de H1, es que el eje X1 es perpendicular a Z0. Y la otra es que el eje X1 intersecta en algún momento al eje Z0. Entonces, el eje X1 es perpendicular a Z0. El eje X1, que es este, voy a marcar este eje en rojo, X1 es perpendicular a Z0, que lo voy a estar marcando en azul. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, efectivamente, para este caso, nuestro X1, nuestro eje X1, es perpendicular al eje azul Z0. ¿Por qué? Porque hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, cumplimos la primera condición de Navier-Hartenberg. Y la segunda condición es que el eje X1 intersecta al eje Z0 en algún punto. En este caso, se la cumple de la misma manera, dado que por aquí, en este punto negro de acá, vemos que corta el eje X1 al eje Z0. Y esas dos van a ser las dos condiciones. Ojo, se puede cortar en varias maneras. Pudiera ser que el eje X1 a lo mejor estuviera de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Y en todos los casos se corta al eje Z0. Sin embargo, en todos esos casos que puse ahorita de ejemplo, ninguno es perpendicular a Z0. Entonces, ojo ahí, se tienen que cortar X1 y Z0 y tienen que ser perpendiculares X1 con respecto a Z0. ¿Ok? Estas van a ser nuestras dos condiciones como chidas. Y entonces, si se cumplen estas dos condiciones de Navier-Hartenberg, voy a tener que entonces la transformación homogénea que me comunica al marco de referencia 1 con el marco de referencia 0 va a ser de esta manera: una rotación en Z, traslación en Z, traslación en X, rotación en X. Y voy a dejar de necesitar 6 parámetros para necesitar solamente 4 parámetros. Pero ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Y entonces es cuando a mí me toca explicar matemáticamente qué demonios estoy diciendo. Déjenme un minuto para aquí revisar qué onda de acá. Ok.
Ok, todo bien. Entonces vamos a seguir de este lado. Entonces va. Al final del día mi matriz de transformación A, quedamos que iba a ser una matriz de transformación homogénea del espacio euclideo, espacio especial euclidiano de dimensión 4. Y entonces voy a tener que se compone por una rotación y una traslación. La rotación que comunica al marco de referencia 0 con el 1 y la traslación que me comunica el marco de referencia 0 con el 1. Órale pues, la matriz de rotación de 0 a 1 ya sabemos que es una matriz de 3x3 con 9 elementos. Yo en este caso lo estoy poniendo como 9 elementos a determinar, 9 elementos abstractos, meramente un R11, R12, R13, etc. Y donde ya sabemos que estas matrices de rotaciones están, cada renglón son los cosenos directores. Este de aquí nos da los cosenos directores x contra x contra x, x contra y, x contra z, o sea, es la representación o la proyección de x0 en el marco de referencia 1, la proyección de y en el marco de referencia 1 y la proyección de z1 en el marco de referencia 0. Órale pues, voy a empezar aplicando la primera condición de Denavit-Hartenberg, que me está diciendo que x1 es perpendicular a z0. Si eso es cierto, entonces el producto punto de x1 con z0 es igual a 0. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda, algo con lo que les pueda ayudar? Si necesitan tiempo para copiar algo del pizarrón o para algo, también me avisan y les damos un minutito. Por el momento nada más acabar de copiar. Ok, entonces les damos aquí un momentito. Decía ponerla de los backyardigans, pero luego YouTube me dice que no puedo monetizar el video. Que igual ni puedo monetizar, pero sabe que me da. Luego pienso que me lo van a tumbar. ¿Listos? Sí, profe, gracias. Ok, entonces ahí va. Entonces, ya dijimos que si x1 y z0 son perpendiculares, el producto punto entre ellos tiene que ser 0. Ahora, si yo me ubico en el marco de referencia 0, en el marco de referencia base, entonces yo tengo que x1 por z0 tiene que ser igual a 0. Ahora, yo sé que, vamos a ponernos, me voy a ubicar aquí, ahí está. Yo sé que entonces x1 o la representación en el marco 0 de x1 va a venir dado por este renglón de la matriz, R11, R21 y R31. Ese vector va a quedar representado aquí. Y el vector z y el vector z0 expresado en el marco 0 es
exclusivamente el vector 0, 0, 1, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Entonces tenemos el producto punto de una representación del vector por ese vector unitario 0, 0, 1. Esto implica claramente que si hacemos la multiplicación me quedaría R1, 1 por 0, pues da 0, R2, 1 por 0, pues también da 0, y R3, 1 por 1 da 0. Y entonces el resultado de la operación de ahí arriba es un NR3, 1, esto baja igual, me queda que R3, 1 es igual a 0. Y de ahí ya pude deducir, para empezar, que la matriz R01 ya se convirtió en una en la que este elemento de la esquina inferior izquierda ya es 0. Ahora, yo quiero que esta matriz R01 se comporte como una rotación del tipo un z en teta por un x en alfa, que es lo que nos dice la convención de Navier-Hartenberg, que debe de ser una rotación de z en teta y una rotación de alfa en x. Entonces, yo quiero que esta matriz de rotación se vea igualita a una rotación z en teta por x alfa, que se va a ver de esta manera. Estas básicamente las saqué de la diapositiva donde definimos las rotaciones y las multiplicamos, ¿no? Y nos queda ya una matriz de este tipo. Órale pues, yo quiero que me queden de este tipo, pero necesito justificar esos elementos. Esto digamos que me da una pista de cómo debe de quedar, pero necesito justificar que eso tiene que ser así. ¿Cómo lo voy a justificar? Bueno, voy a considerar para empezar que la matriz de rotación R que me conecta el marco de referencia 0 con el 1 pertenece al grupo especial de rotación de dimensión 3. Y ya habíamos comentado que estas matrices tienen la característica de que cada renglón tiene una magnitud de 1 y que cada columna tiene una magnitud de 1. Acuérdense que con magnitud hablamos de que es el vector al cuadrado, ¿no? Habíamos dicho que como magnitud, habíamos dicho que sería la magnitud del renglón 1, la magnitud del renglón, este sería, se va moviendo aquí, entonces sería el i,1, la magnitud de este vector, sí, la magnitud del vector al cuadrado, de hecho es la magnitud. La magnitud sería la raíz de hecho, voy a bajar, bueno, sí, ahí está. La magnitud de esto me quedaría R11 al cuadrado más R12 al cuadrado más R13 al cuadrado. Y la magnitud de estas cosas debe ser igual a 1. Tanto en esta dirección, para cada renglón, como para cada una de las columnas. Yo aquí puse las columnas y yo quería poner el renglón. El que voy moviendo es este, es el 1, 1, 2, 1, 3, 1. Entonces cada renglón tiene que cumplir esa cosa de ahí. Bueno, entonces, tomando en cuenta la primera columna, que vendría siendo esta de aquí, el R11, R21, la magnitud de esto sería R11 al cuadrado más R21 al cuadrado. Y eso, dado que la matriz de rotación pertenece al grupo especial, eso tiene que dar como resultado 1. Órale pues. Y luego voy a agarrar como quien dice este renglón y luego voy a agarrar esta columna, la cual me indica que R23 al cuadrado más R33 al cuadrado también tienen que dar como resultado 1. Y de ello ya conseguí una serie de 2 ecuaciones con lo que vendría siendo 4 incógnitas. Pero resulta y resalta que yo tengo aquí una pista de cómo deben de quedar estos R11 y el R21. R11 es este de acá y R21 es este de acá. Y funciona muy bien, porque si se fijan, el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta cumplen esa identidad. Igualmente abajo, R22 y R33, yo les puedo poner un seno de alfa y un coseno de alfa y también se cumple lo mismo, que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa da 1.
Y entonces ya encontré estas cuatro relaciones, estas cuatro incógnitas. Ya encontré R11, R21, R23 y R33. Porque si recuerdan del curso de ecuaciones diferenciales, para un sistema de ecuaciones, para un sistema de ecuaciones, independientemente del método por el que yo encuentre una solución, si yo encuentro la solución y la satisface la solución, pues entonces ya la armé, porque es la única. Y eso es lo que estamos viendo acá. Yo nada más encontré un par de funciones que satisfacen estas relaciones que se me piden. Y bueno, como las funciones satisfacen esta relación, pues entonces es solución y es la solución correcta además. Y con eso se transforma mi matriz de rotación a algo de este tipo. Anteriormente tenía el control 2, tenía estas dos, el R11 y el 21 como incógnitas, R23 y R33 como incógnitas, y tras hacer este procedimiento, ya sé que esto ya queda determinado este renglón, perdón, esa columna y esta renglón por sus funciones que le tocan. Me falta determinar los elementos de aquí, pero ahorita vamos para allá. Les dejo esta parte. ¿Quieren copiar? ¿Quieren tiempo para copiar esta parte? No, lo vemos después. Nada, es que sí da flojera estar, no copiar ahorita y luego gastarse tiempo valioso en volver a leer la clase y sacar los apuntes. Entonces, si necesitan sacar los apuntes ahorita, si necesitan tiempo, si voy muy rápido, me avisan. Les doy un minutito para que copien lo que está en el pizarrón. ¿No juegan archero en el celular? Estoy bien traumado con el archero. ¿El qué, profe? Archero. Así, literal, así como se escucha, así se escribe. ¿Y qué es eso? ARCHERO. Un jueguito de celular. Literal es un jueguito. Y es nomás como que es como eres un arquerito y vas cazando monstruitos. Y te van dando como cosillas para que vayas teniendo armas más chidas y armaduras más chidas. Ya tengo rato jugando esta cosa, pero nomás no la he podido dejar. No, sí se envicia uno. Y está chidillo, se los recomiendo. Está palomero. ¿Ya vieron el nuevo iPhone? Está re bonito, pero creo que con eso me ando comprando un carro. Entonces, pues no. ¿Qué precio tiene? Como 40,000 bolas. No, chal. Sí, pues te digo que con eso ya me ando comprando un carro. Doy el enganche por una casa. No se Es el crean. mismo No teléfono. no sé si con una casa. ¿Mande? Es el mismo teléfono. Diferente serie. ¿Qué? Tal cual. Es la Barbie Malibu con sombrero nuevo. Y te lo venden caro. Pero bueno, pues no me acuerdo quién dijo. Si tienes para las albóndigas, tienes para las tortillas. Pero Un no, taquito de sal. yo con mi humilde Android estoy más que bien. Con el Alcatel. Jalan chido. O sea, si lo usas para lo que es, la neta jalan chido. Ya, si lo quieres poner ahí a editar fotos y hacer TikToks, pues ya también no le pidas peras al olmo. Ustedes todavía están en edad de conseguirse un sugar dandy. Su sugar dandy, su ¿No, sugar mommy. no conoce unas, profe, por ahí? Ando buscando para mí, compa, pero no, yo ya estoy viejón. A mí se me hace que yo ya no entro en la categoría de sugar baby. Pero no conozco, si no, no, hombre, ya estuviéramos. Dicen que hay como páginas donde te puedes como que ofrecer o donde puedes como buscar, pero No, profe, sí hay. A una amiga le pues ofrecían 3,000 por cada cita. bueno, es que bueno, no sé, es que no deja de ser peligroso, Pasa, pero pasa.
no deja de ser peligroso, pero pues también es una lana, ¿no? Entonces, no sé, ya podrían ustedes considerar qué tanto quieran ese PlayStation 5 o qué Es tanto quieran que ese iPhone. esa amiga era Farid, profe, nomás que quiere... ¿La quiere disfrazar? Está bien, No, no sé, nada más. mamón, es neta, es neta. No, yo sé que sí. Bueno, yo porque Pinche Giovanni. tengo una amiga, no es de este estado, es de otro estado, que de hecho llegó a trabajar de eso. Antes de que se pusiera de moda lo de los sugars, ella trabajaba de ese cotorreo. Y sí, ella me decía que ganaba, creo que tenía un cliente que sí le pagaba como 5,000 bolas por ir a comer con ella y el vato era como ejecutivo y era como, no, nada más, acompáñame a comer. Y ya era como que llegaba al restaurante y eran como ejecutivos de alguna petrolera, como de Pemex, y ya todos estaban como comiendo y la chava nomás estaba ahí sentada siendo bonita y comiendo y tomando. Y ya. Pero sí dice que nunca accedió a nada más, ¿no? Pero bueno, ya se puso muy turbio el asunto. El asunto es, Turbio. sí, turbio. Pues yo sí jalaba. Son mayores de edad y están en su derecho. Nomás cuídense mucho. No, pero sí hay mujeres que pagan, ¿no? Tengo un compa que en algún momento sí dijo, no, para mí yo tengo bueno, una chava con la que salía, pero sí era como más grande que él y la chava era como, no, yo te picho todo, yo te picho como las entradas a los antros y a los bares y te picho tu consumo y ya, pues tú nomás pues ahí acompáñame pues pórtate como mi pareja, ¿no? Finge que eres mi pareja. Diría Panteón Rococó, finge que Y me usted, quieres y mucho. usted decía, va. ¿Mandé? Y usted decía, va. No, bueno, fuera. Es que ese vato está acá mamadillo y está acá amarrado. Yo no traigo punch para tanto. Vayan al gimnasio que los sentimientos no se ven, chavos. ¿Les gustan también inteligentes, profe? Ni tú te la creíste. ¿Y... ¿Y qué? Ahí va pues. Pero sí, nada, ya parece. Si así fuera. Se imaginan. Pero bueno. En mi vida ningún matemático sufriría por amor y no sé, ninguna de estas personas. Y todo lo contrario, ¿no? Creo que entre más grados académicos tienes, más difícil es encontrar pareja. Pero bueno, X. ¿Qué? Ahora pues, entonces seguíamos y ahora vamos a determinar estos 4 elementos. Órale pues. Entonces, de aquí voy a aprovecharme de las propiedades de estas columnas. Voy a aprovecharme nuevamente. Tengo estas 3. Ok. Y voy a asumir lo siguiente. Yo ya dije que tanto este renglón como este renglón, su magnitud tiene que ser igual a 1. Entonces, cuando yo hago la operación de magnitud, me queda que R11 más R12 más R13 al cuadrado cada uno tienen que ser igual a la unidad. Ya sé que el R11 es el coseno de teta. Entonces lo sustituyo y me queda coseno de teta. Ay, joder, si es cierto. ¿Qué pasó? Ok. Es que hay una charla del Infonavit, chavos, y ya me interesa. Ya me interesa. A ver qué puedo hacer con esa lana. Posiblemente no mucho, pero igual hay que ver. Cosas de viejo. Entonces, el R11 lo sustituimos por el coseno de teta al cuadrado. El R12 y el R13 no los conozco, no puedo hacer nada. Mando el coseno de teta, está en el lado izquierdo y está sumando. Lo voy a pasar al lado derecho restando. Y ustedes ya saben que el coseno de teta al cuadrado más el seno al cuadrado de teta es igual a 1. Despejando, el seno de teta al cuadrado vendría siendo 1 menos el coseno de teta, que es lo que tengo acá. Entonces puedo sustituirlo directamente y poner como el seno de teta al cuadrado. Y entonces ya tengo que R12 más R13 al cuadrado es un seno cuadrado de teta. ¿Cómo supe que era teta? Porque lo metí o estaba codificado el teta desde este elemento que lo saqué anteriormente. Entonces estas cosas se tienen que hacer por orden.
Así pude saber que era un teta y no un alfa o no un gamma. Era un teta específicamente hablando. Y luego, para el segundo renglón, tengo que, otra vez, R21 más R22 más R33 es igual a 1. El primer elemento, este de aquí, yo ya sé que es S teta, entonces esto sería R21, sería S teta al cuadrado. Despejando, me queda 1 menos seno cuadrado de teta. Y igual de la misma ecuación de acá arriba, 1 menos el seno cuadrado de teta es el coseno de teta, que es esto de acá. Y entonces ya llego a dos ecuaciones similares. Ya llego a que R12 más R13 al cuadrado es igual a al seno de teta al cuadrado, y que R22 al cuadrado más R23 al cuadrado es igual al coseno cuadrado de teta. Hasta aquí. ¿Hay dudas? Ya casi me acabo mi agüita. No, pues por ahora todo fine. Glu, 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 glu. Perdón. Es lunes. Es lunes. El agua sabe muy sabrosa los domingos y los lunes. ¿Por la Órale, crudilla pues. por qué? ¿Mande? ¿Por la crudilla? No, yo no dije eso. Yo nomás dije que está muy buena. El que hambre tiene, en pan piensa. Y el que no Te piensa en faltan pan unas- es porque ya comió. Ah, Eli. Qué chido, ¿verdad? Que todo. Pero bueno, pues ni modo. En mi defensa, hasta hicieron examen para ser ingenieros. Entonces, ni modo, chavos. Ustedes son los artífices de su propia destrucción. Bueno, entonces, vamos a esas dos ecuaciones. Les voy a llamar la ecuación 1 y la ecuación 2, por ponerles una etiqueta para usarlas después. Entonces, vamos a ver que estas ecuaciones se tienen que cumplir para todos los valores de teta, desde 0 hasta 2pi. Y entonces, convenientemente, voy a crear otro nuevo par de ecuaciones evaluando la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 la voy a evaluar convenientemente en teta igual a pi para que el seno de teta me dé 1. Y entonces me queda que R12 más R13 al cuadrado tenga que ser igual a 1. Y luego voy a evaluar la ecuación 2, que es esta de acá arriba. Le voy a evaluar en teta igual a 0 para que el coseno de teta me dé 1. Y entonces ya me queda que R22 más R23 va a quedar igual a 1. Y ahora ya consigo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, con 1, 2, 3, 4 incógnitas, que son las mismas que aparecen acá. El R12, que es la misma de arriba, R13, que es la misma de arriba. Bueno, vamos a señalarlo. R12, que es la misma de arriba, R13, que es la misma de arriba, 2,2 y 2,3. Entonces llegamos a un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ustedes pueden resolver esto y van a llegar a que pueden sustituir uno en el otro, en el que ustedes quieran, y van a llegar al hecho de que R11 más R13 al cuadrado tiene que ser igual a el seno cuadrado de teta más por el coseno cuadrado de alfa. Y igualmente para la parte de abajo, R22 más R23 tiene que ser igual al coseno cuadrado de teta por el seno al cuadrado del alfa. De manera que para cualesquiera valores que se junten en teta, se sigan cumpliendo que estas cosas son iguales al seno y al coseno, o a 0 y a 1, dependiendo de cómo se comporten estos coseno de alfa y seno de alfa. Órale pues. O también lo pueden hacer observando que de acá, si comparo estos, de hecho no se va a alcanzar a ver, ahí está. Si comparo estos 4 elementos con estos 4 elementos, ustedes ya pueden darse una idea de cómo tienen que ser el R12 y de qué tienen que quedar en términos del seno y el coseno. De tal suerte que
Entonces, yo ya conseguí este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y eso, al resolverlo, puedo llegar a esta solución en la que yo puedo despejar el seno de teta. Puedo asumir que estos también tienen por ahí un seno de teta cada uno, sacarlo, despejarlo de este lado y hacer que R12 y RE21 me queden igual al coseno de alfa por el seno de teta. Y entonces ya encuentro mis cuatro incógnitas, que puedo yo ya resustituirlas en mi matriz de rotación, y llego a una matriz de rotación de este tipo. ¿Qué implica? Habíamos dejado hasta el sistema 1, 2. Entonces me falta que copien esto de acá, por si lo quieren anotar o algo. Se los dejamos por acá. Llegamos a esos cuatro elementos, en los que nuevamente acabamos de demostrar que si se cumplen las condiciones de Denavit-Hartenberg, llegamos a que la rotación puede estar determinada únicamente por dos parámetros, o esta rotación en z y luego en x puede ser representada por nada más el ángulo teta y el ángulo alfa. Puede ser representada en términos de solamente estas dos variables, teta y alfa. Un minutito para que echen ahí la copia. Ya pasa del mediodía. Efectivamente, señores. Pero no lo hagan, acuérdense que les cae la maldición gitana. Y no sé qué tan ocupada tengan su semana. Y luego les cae toda la semana y... ¡ta caramba, chavos! Órale pues. Entonces, ya logramos determinar una ecuación única que se resuelve con estas dos variables, teta y alfa, y ya con eso cumplo dos rotaciones en dos ángulos. Y si se fijan, ya reduje un ángulo, porque originalmente la rotación tendría que verse reflejada con tres ángulos, alfa, beta y gamma. Aquí yo ya las reduje de esos tres ángulos de Euler, los reduje a solamente dos, un alfa y un teta, y se acabó. Y entonces lo que sigue es lo siguiente. Entonces de los ángulos ya reduje de 3 a 2. Lo que me toca ahora es la traslación, que antes era de 3 variables. Necesito también reducirla. Órale pues, vamos a ver de qué trata esto. Todo esto lo dedujimos a partir de la primera condición de Denavit-Hartenberg, la DH1, que es x1 perpendicular a z0. Lo que sigue es la siguiente, que va a ser DH2. La DH2 implica otra cosa. Va a implicar que la traslación, a ver, ahí está. Implica que la traslación de M0 a M1, vamos a ver, ahí va. DH2 nos dice que el eje X1 intersecta con el eje X0. ¿Eso qué quiere decir? Dado que la convención primera nos dice que el eje X1 es perpendicular a Z0,
y se intersectan en algún punto, entonces esto implica que yo puedo hacer la traslación o el desplazamiento desde 0 a 1, desde 0 a 1, yo lo puedo descomponer en dos. Un vector que se desplaza sobre z0 y un vector que se desplaza sobre x1. Básicamente estoy diciendo que el vector rojo es una combinación lineal de los vectores azules, o que la suma de los vectores azules, suma vectorial, da como resultado el vector rojo. Órale pues, matemáticamente, eso significa que la traslación de M0 a M1 se puede ver como una combinación de Z0 y X1, que es lo que vimos acá atrás, que el vector que me lleva de aquí a acá va a ser el resultado de una traslación sobre Z0 más una traslación sobre el eje X1. Cuando eso se cumpla, eso matemáticamente yo lo puedo ver como sigue. La traslación del eje... un minuto. Perdón. La traslación... suma. Esto se me desacomodó aquí en la bronca. Aquí. Su madre. Denme un minuto. Si quiere viciarse, el Stardew Valley está en Steam. Sí, el Stardew Valley. Sí, tengo varios compas que sí se enviciaron en esa cosa. Pero... Pero sí dicen que está chido, pero sí le tengo miedo. Sí dicen que está muy chido el Stardew Valley. Sí le quiero entrar, pero le tengo miedo. Tengo miedo. Estamos acá. Y luego, ok, entonces ya dijimos que entonces la traslación de 0, del marco 0 al marco 1 va a ser una combinación lineal de Z0 y X1, que ya lo vimos en la figura de la presentación. Órale pues, entonces eso va a quedar como lo que sigue. Yo lo puedo representar entonces el vector de desplazamiento que me lleva del marco de referencia 0 al marco de referencia 1, lo puedo ver como el origen del marco de referencia 0, que ya dijimos que va a ser el vector 0, 0, 0, porque está en la base y está fijo. Obvio. ¿Alguien ahí al tiro con su micrófono lo tiene abierto? Ok, ya. Ok, no. Javier, te voy a silenciar unos minutos porque creo que lo tienes abierto sin querer. Ahí está. Te voy a dejar aquí piñado, Javier. Bueno, no te creas, sí está bien. Pero te muteé porque tenías tu micro abierto y no sé si pueda pasar algo, pero ahí te desmuteas, ¿no? Si se ocupa y te desmuteas, compadre. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué me sale esta cosa? Me va a notar rápida. ¿Qué es esto? Órale. No, quítalo. Bueno, ok. Entonces, luego vamos a ver que se compone pues del vector origen más una distancia d multiplicada, o una magnitud d multiplicada por el vector z0, que hace d, te dice qué tanto avanzas, multiplicado por z0, te está diciendo en qué dirección. Luego, una magnitud a multiplicada por la representación del vector 1 respecto al marco de referencia 0, que como vemos ahí arriba va a ser coseno de teta, seno de teta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la representación del vector x1 con respecto al marco 0 es este vector de acá.
coseno de teta, seno de teta 0, que es este de acá, coseno de teta, seno de teta 0, multiplicado por la magnitud A que se mueve en esa dirección. Y entonces voy a ver que el vector de traslación al final del día me queda en términos de dos cosas, de la variable A y de D, y de los cosenos del coseno de teta, coseno y seno de teta. Y entonces, otra vez aquí, con ayuda de que con ayuda de que los vectores x1 y z0 son perpendiculares entre ellos, eliminé la necesidad de tener una traslación en otro eje. Entonces ya tengo una traslación en z y en x y ya no necesité la traslación en y. De ahí reduje otra vez la necesidad de otro parámetro de 3 a 2. Y entonces la primera convención de David-Hartenberg me reduce los ángulos de alfa, beta, gamma a solamente alfa y teta. Y me reduce la convención 2 de David-Hartenberg, me reduce las constantes de traslación de A, B y C, me las reduce solamente a una A y a una D. Y entonces la transformación A ya queda determinada en términos de 4 parámetros: A, D, teta y alfa. 2 de desplazamiento, que serían A y D, y 2 de rotación, que serían alfa y teta. Estas 4 cosas tienen nombre y vamos a ver, bueno, tienen una representación geométrica, tienen una interpretación geométrica. A, vamos a ver que viene siendo la distancia entre los ejes Z0 y Z1, que lo vemos de este lado de acá. Acá está. A, que viene siendo directamente la distancia entre los ejes Z0 y Z1, medida sobre x1, vendría siendo esta distancia de aquí, la que estoy marcando en azul. Ese vendría siendo nuestra distancia A. Luego tenemos el alfa, que es el ángulo entre Z0 y Z1. Si yo acomodara juntitos los dos marcos de referencia, vería que tendría un Z1 más o menos por aquí, un Y1 como por acá más o menos, y un X1 de este lado, y tendríamos que alfa es este ángulo, el ángulo entre Z0, que feo me quedó eso, y Z1. Ese va a ser el que vamos a determinar como nuestro ángulo alfa. Voy a tener D, que es la distancia entre los orígenes, entre el origen 0 y el origen 1, y la intersección, perdón, es la distancia entre el origen y la intersección de x1 con z0 medida desde z0. Eso es, estoy diciendo que D es la distancia entre la intersección de el z0, que es aquí está, que es este eje, con el x1, que es este eje de acá. Y entonces la distancia entre la intersección va a venir siendo nuestra distancia D. O bien la diferencia entre las alturas z medidas desde z0, ¿no? Como lo quieran ver. Pero bueno, vamos a tener que D es esa diferencia, es digamos el desplazamiento en z. Vamos a decir que A es el desplazamiento en x. Alfa es la rotación sobre el eje, es la rotación o el ángulo entre z y z1, entre z0 y z1. Y voy a tener que x es finalmente el ángulo entre x0 y x1, que vendría siendo, si se fijan, x1 quedó ahora horizontal completamente a la derecha, y entonces este ángulo de aquí va a ser mi ángulo teta, la rotación entre x0 y x1. Y esa es como la interpretación geométrica de los 4 parámetros que voy a requerir para construir mi transformación de David-Hartenberg. Ahora, nota al pie de página, nota chiquitita, pero no por eso menos importante. Ah, sí, hasta aquí. ¿Van bien? ¿Quieren copiar algo? Ya no supe dónde me quedé, pero ¿hay algo que quieran copiar? ¿Hay algo que quieran ver? ¿Me detengo en algún momento, en algún punto?
¿Todo bien? Simón, profe. Sí. Órale pues. Entonces ya nos pasamos a lo que sigue. Ya dijimos qué significan estas cosas. Ya lo vimos en la figurita. Ya vimos entonces que A o que la... Espérense. Borré esto. Espérense. Aquí está. Aquí está. Ya vemos en esta pieza. Entonces, de aquí va. Entonces ya conseguimos todo esto, ya hicimos la demostración, ya nada más sigue ver la dirección de los ángulos. La dirección de los ángulos alfa y teta ya vimos que es importante porque no es lo mismo rotar poniendo el pulgar sobre nuestra nariz que rotar ese mismo ángulo con nuestro meñique en nuestra nariz. Órale pues. Pues bueno, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a definir la rotación del ángulo alfa alrededor del ángulo X. De manera que la rotación alfa siempre va a ser colocando tu dedo pulgar en la misma dirección que X y rotando en la dirección en la que se enrollan tus dedos. Y para el ángulo teta, que es la rotación sobre el eje Z, lo que hacemos es poner nuestro pulgar sobre el eje Z que vamos a rotar, en este caso sería el I-1, y rotar en la dirección, o rotar θ, o medir teta, en la dirección en la que rotan sus dedos. ¿Ok? Tienen que estar medidos por la regla tienen que estar regidos por la regla de la mano derecha. Órale pues. De aquí vamos a lo que sigue. Vamos a empezar a trabajar con la asignación de los marcos coordenados. Ok. Entonces, ya vimos que puedo crear una transformación homogénea a partir de solamente a partir de solamente 4 parámetros, si solo si se cumplen las condiciones de Denavit-Hartenberg. Lo que sigue es, ya vimos que la transformación efectivamente se va a componer de 4 parámetros y van a estar divididos en dos, una rotación y una traslación. Lo que sigue es cómo le voy a hacer para asignar los marcos de referencia a cada una de las articulaciones que le correspondan. Órale pues. Bueno, déjenme de este lado antes de regarla, déjenme ver que no se me está olvidando decirles nada. Y aquí va. Esto ya lo pasamos. Ahí va. Entonces vamos a ver que para un determinado robot manipulador, en general podemos escoger un número desde 0 hasta n, serían n más 1 marcos. N más 1 marcos de referencia, y estos marcos de referencia nos van a ayudar a ubicar cada una de las piezas del robot hasta llegar al efector final del robot. Ahora, el problema es que nuevamente la elección de estos marcos de referencia no son únicas. Y bueno, ya vimos cómo reducir las transformaciones de 6 parámetros a 4 parámetros, pero aún así las transformaciones no son únicas. Puede ser que puedan mover un poco el eje sobre cada una de las articulaciones, sobre cada uno de los links, y puede que aún así lleguen a una transformación idéntica o a un resultado de su operación. Pero insisto, no se trata de resolver el problema así sin más, sino que se trata de resolver el problema de manera que todos los ingenieros que sepan la convención de Denavit-Hartenberg lo puedan entender. Entonces, vamos a ver cómo elegir esos marcos de manera que todo el mundo los entienda. Y esto va a quedar más o menos así. Vamos a ver que para ciertos casos vamos a requerir colocar el origen del marco de referencia y en una localización o posición que no sea exactamente satisfactorio, que no se vea del todo bien. Pero en general no va a ser el caso, aunque va a haber casos en los que sí suceda. Pero bueno, en general vamos a ver que es importante recordar esto, ¿no? Que la elección la elección del posicionamiento de los marcos de referencia
No es única, puede haber distintos y puede que ambos estén en lo correcto o puede que ambos estén equivocados, dependiendo del caso. Pero siempre y cuando se sigan las restricciones de arriba, es muy posible que ambos lleguen a un buen... pues sí, que independientemente de la elección de marcos de referencia, lleguen a buen término o puedan resolver el problema de cinemática directa. Entonces, puede que, inclusive dentro del mismo salón, puede que dos de ustedes estén argumentando sobre que las asignaciones de los marcos coordenados sean diferentes, pero puede ser que ambos estén en lo correcto. Puede ser que ambos sean pues sí, estén en una posición o que hayan asignado marcos correctamente. Órale pues. Entonces, la manera en la que vamos a tener de verificar si hicieron bien las cosas es la transformación final o la transformación que los lleva de la base al efector. Y si las transformaciones de la base al efector sí son efectivamente la misma, entonces forzosamente ambos llegaron a la solución correcta y los marcos de referencia o el sistema de marcos de referencia que eligieron tomar es equivalente. Órale pues. Y entonces vamos a empezar viendo de alguna manera el procedimiento general para definir las matrices de transformación homogéneas. Y entonces, ahí va. Vamos a ver lo que sigue. Me quedan 4 minutos y esto sí me va a tomar un tiempo. Entonces yo pienso que hoy hasta aquí le vamos a dejar. Ya la siguiente clase vemos el ejemplo de cómo hacer estas convenciones o cómo hacer la asignación de marcos de referencia de David Hartenberg y ya. Pero por hoy yo pienso que ya los torturé suficiente. Esto ya lo vemos la siguiente.